Voy a presentaros a José Nieto, es doctor en biología por la Universidad de Jaén, actualmente personal docente e investigador, ligado al INUO, el Instituto Universitario sobre Olivar y Aceite de Oliva, un centro de referencia que hay en la Universidad de Jaén sobre el mundo del olivar. Trabaja elaborando materiales técnicos y divulgativos, diseminación de aspectos científicos relacionados con la sostenibilidad del olivar. Para mí es un placer doble porque después de 25 o 30 años hemos vuelto a reencontrarnos. Cuando yo llegué a la Universidad de Jaén, José fue mi primer doctorando, la primera tesis que yo dirigí, estudiando los ciclos de nutrientes, la biogeoquímica de esa joya que tenemos también aquí relativamente cerca, que son los pinzapares, los bosques de Abies pinzapo, esos habitales tan singulares que no tendrían que estar aquí en el ámbito mediterráneo, sino en la zona templado boreal, Noruega, Finlandia. De tal manera que, aunque a él le gustaba más la malacología y los moluscos, pues el pobre no tuvo más remedio que hacer la tesis sobre ciclos de nutrientes del pinzapar. Pero como es una persona que yo sabía que tenía tesón, además mejor expediente de la promoción, tuvo una beca FPU del ministerio, o sea que no hay poca cosa, yo sabía que terminaría haciendo una segunda tesis sobre lo que era su pasión, la malacología, que tiene una extraordinaria colección que supongo que desde hace 25 años habrá ampliado, pero ya me quedaba maravillado cuando me enseñó en su casa, esa vitrina con cerca de 9.500 especies distintas de todo el mundo y 30.000 ejemplares, una de las colecciones de malacología más grandes de Europa. O sea que realmente tenemos aquí a un experto en ese ámbito y bueno, pues nos va a contar lo que ha encontrado en nuestra sierra, a la que nos sentimos tan ligados, un poco una especie nueva de ese género Iberus. Yo no voy a seguir por ahí porque eso lo tiene que contar él. Y bueno, simplemente agradecerle su presencia, que haya venido hasta aquí a ilustrarnos, y terminar pues dando las gracias a la Real Academia de Nuevas Artes y en particular a la persona de Pepe Escalante, su director, y Miguel Ángel, habernos ofrecido la posibilidad de poder hacer aquí esta conferencia, en la que también coopera la Asociación Torcaleros, y la idea es que seguiremos, digamos, informando al público, ofreciendo conferencias sobre distintos aspectos inéditos de esa extraordinaria sierra que tenemos aquí tan cerca y con la que nos identificamos. Así que nada. Pues muy buenas tardes y muchas gracias, Pepe, por la presentación tan cariñosa. ¿Y qué? ¿Que me toca subir? Subo. Pero luego cuando explique me puedo bajar de nuevo, ¿no? Bueno, es que yo no me puedo quedar siquiera. Me gusta sobre todo de experto, ¿no? Normalmente me llaman friki, incluso en mi casa, así que los expertos me gustan, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, todos y todas, por haber sacado un ratito de vuestra ajetreada vida, todas las tenemos ajetreadas, ¿verdad?, para compartir en familia un aspecto nuevo para muchos de vosotros y de vosotras posiblemente otra forma de acercarse al Torcal, que es a través de uno de sus seres, de su organismo, que en este caso es el cargador, ¿vale? Hoy vamos a hablar, habréis visto todo el título, ¿no? Y igual he conseguido mi objetivo, ¿no?, de crear un poco de expectación. Eso, resuelto el enigma del cargador del Torcal. Es que había un enigma en el cargador del Torcal. Bueno, pues ahora voy a intentar simplificar en la medida de lo posible una investigación muy compleja que ha implicado la revisión de una historia taxonómica de las más complejas que existen en la zoología de la península ibérica, para que todos lo entendáis y para que realmente hacer honor a ese título, porque realmente era un verdadero enigma lo que existía en torno al caracol del Torcal. Bueno, empezamos. Vamos a hacer un repaso breve de la historia taxonómica del Torcal. ¿Qué
especies de caracol del género Iberu se han asociado al torcal tradicionalmente, desde el comienzo, desde que se describieron. Fijaros, en este caso, concretamente, este se describió en el año 1805, o sea, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? La primera especie, la especie clásica asociada al género Iberu con el torcal, es esta de aquí, el Iberu rositae. Me voy a permitir hacer una pequeña broma sobre el Iberu rositae, porque me molesta mucho que le pongan este tipo de nombre al organismo, porque está muy bien, muy romántico poner el nombre de tu amada en un caracol, pero no dice nada del caracol. Cualquier persona que lo encuentra dice, bueno, que me asocio con algún aspecto morfológico, lo asocio con una toponimia, con una ubicación geográfica. No. Aquí tenemos al Iberu rositae, cuyo holotipo, para el que no sepa lo que significa holotipo, el holotipo es el ejemplar que va a representar una especie nueva para el resto de los tiempos. El ejemplar de referencia. Se intenta siempre que el holotipo sea lo más representativo de una especie. Si una especie tiene un amplio grado de variación, no tiene sentido irse al animal más extremo. Hay que coger el que esté más o menos en la mitad, ¿no? Bueno, pues este holotipo está depositado en el Museo de Valencia, de Historia Natural, tiene un tamaño como mayor de 24 milímetros y está descrito, la localidad tipo, la localidad donde se describió fue Benoján, en Málaga, ¿vale? Esa sería la primera. La segunda especie, que se describe dentro del torcal, un poquito después, es Iberu gualtiero loxanus. Su holotipo está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y aquí también ahí pongo una interrogación, pero vean que una cara sonriente porque da la risa. ¿Cómo se describe esta especie? Pues la persona que recibe el material, que ni siquiera lo recoge ya en el campo, recibe esa concha que vaya ahí, una concha que por cierto está bastante machacada por el sol, está blanca, o sea, no representa realmente bien a la especie, pero bueno, es lo que es el ejemplar que había para describirla. Pues se describe la Sierra de Gredos. Y diréis, bueno, ¿y por qué este hombre me la está presentando en el torcal? Porque la persona que la recibe, de un naturalista que había estado haciendo un viaje por media España, le dicen, yo creo que esto es de Gredos, pero ella, la persona que lo recibe, Emilia García San Nicolás se llamaba, dice, yo creo que esta caracol me suena de algo que va a ser del torcal. Y dice, ¿cómo asocio Gredos con el torcal? Pues digo, bueno, le pregunto al naturalista, ¿por dónde ha estado? Dice, bueno, pero esto por aquí, por allá, por allá. Y la única sierra que le sonaba un poco a Andalucía era Gado. Gredos, Gado, se pudo confundir. El caso es que, como veis, a veces la ciencia no es lo que uno espera. Y terminó vinculándose por arte de Birli-Birloque, ¿no?, al torcal. Y durante muchos años se considera una especie válida. Y por último, hay otra especie que es el Iberu loxanus. El Iberu loxanus, este ejemplar en concreto que os muestro en la foto, es un lectotipo que un servidor seleccionó hace unos meses del Museo de Frankfurt, el Museo de Historia Natural de Frankfurt, de una serie tipo muy amplia en la que había un montón de ejemplares de distintas especies y sí, porque había no lo era, entonces se habla de lectotipo, son palabras. Entonces, este está en el Museo de Frankfurt y se ha asociado al torcal también, ¿vale? Este es el estado del arte, como decimos los científicos, a fecha de finales del año pasado. Y entonces llega un grupo de jiennenses, amantes de la naturaleza, y empiezan a buscar caracoles por estos sitios, y entre ellos pues nos acercamos al torcal en más de una ocasión, en más de 10 de hecho, y empezamos a encontrarnos problemas, inconsistencias en esta historia que os acabo de contar. La primera inconsistencia, el primer problema: no hay Iberu rositae en Benoján. Además, Benoján no está al lado del torcal, precisamente, está a 60 kilómetros. Nosotros hemos estado en Benoján, en varias localidades, junto a nuestro entorno de Benoján, ahí tenéis uno de ellos, y no hemos encontrado por ningún sitio Iberu rositae. Ni existe referencia a la literatura ninguna desde 1800 de Iberu rositae fuera del torcal. O sea, el Iberu rositae se describe en el torcal como una concha de Benoján y eso no se sostiene. Lo que hay en Benoján es Iberu marmoratum, que es otra especie distinta. ¿Vale?
filogenéticamente están próximas, pero son especies distintas. Primer problema. Seguimos, hay más problemas. Segundo problema. Como he dicho, la trazabilidad del libro walteriolosano está comprometida porque no hay garantía de que la localidad donde se cogió fuera el Torcal. La Sierra de Gredos, la Sierra de Gado, eso que forma el de hacer ciencia, ¿no? Pero no es tan fácil, Desmontar esto requiere una serie de argumentos, requiere examinar con detenimiento el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica y ver dónde está el fallo, y a veces no es fácil. Y luego hay otro problema mucho más serio, y es que hay dos autores que a lo largo de las últimas décadas han demostrado que el Iberus loxanus, que os decía, el último que hablaba, no es un caracol típico del Torcal. Fijaros, dice Alonso Ibáñez en el 78 que el Iberus loxanus y el Rositae del Torcal son la misma especie. O sea, hasta el 78 todo el mundo decía el loxano y el Rositae, dos especies distintas. Pues estos fueron los primeros que, haciendo análisis anatómico, en aquella época no se hacía análisis genético, no había neurología, y con análisis anatómico, analizando el sistema reproductor, comparando las dos especies, con lo que se había considerado hasta entonces dos especies, dijeron, no, estas dos especies tienen el mismo sistema reproductor, no hay diferencia. Pero es que, para Meinrich, en el año 2008, el Ejalde, haciendo una tesis doctoral en el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, demuestra que ya no solamente hay no hay diferencia anatómica, tampoco hay diferencia molecular. Concretamente, haciendo análisis de algunos genes mitocondriales y de algunos nucleares, demuestran que entre Iberus loxanus y Iberus Rositae no hay diferencia. ¿Vale? Y ahora llegamos un grupo de investigadores, Lieto soy yo, pero tal son otros muchos, y en 2025 volvemos a hacer análisis genéticos con otros marcadores sobre las distintas poblaciones de Iberus del Torcal, las que parecían o las que se ajustan a lo que clásicamente se había llamado Iberus loxanus, las que se ajustan a lo que clásicamente se había llamado Iberus Rositae y el Iberus walteriolosano, las tres, y resulta que todas son genéticamente la misma cosa. ¿Vale? Fijaros, ese es el Iberus loxanus típico. Ahí tenemos ejemplares de Sierra Nevada, yendo de izquierda a derecha, Sierra Nevada, Nerja y Benamejí. Tres provincias distintas, una especie que tiene una distribución muy amplia. De hecho, el Iberus loxanus es un cajón desastre en el que se han metido muchas especies cuando no se tiene muy claro que el caso del Torcal es un ejemplo, pero también hay un ejemplo muy importante que es un caracol que en la Sierra de Grazalema, que hasta hace 3 años se consideraba también Iberus loxanus. Y ahora ya sabemos que genéticamente no tiene nada que ver. Sin embargo, fijaros los supuestos Iberus loxanus del Torcal, los que durante mucho tiempo muchos decíamos que sí, que diréis lo que digáis, pero que esto no es Iberus loxanus. Muchos lo llamábamos Iberus CF loxanus. CF en biología significa que eso es lo que la gente piensa, pero que parece que seguro que no va a ser. Que muchos pensamos que no. CF es como dudoso. Fijaros, el primero es el lechozo del pastor, en la parte más oriental del Torcal, y el otro es Nogales, que sería la otra parte, la parte más occidental. Son parecidos a Iberus loxanus, pero los que tenemos ya experiencia en la identificación morfológica, vemos bastantes diferencias en las conchas. Entiendo que vosotros y vosotras a lo mejor siguen pareciendo lo mismo, pero hay diferencias. Sobre todo hay una que quizás se ve mejor, que es la proyección del labio. Los de arriba tienen el labio más proyectado y fijaros que algunos tienen el labio rosita, un poquito rosita, y eso nunca aparece en el Iberus CF loxanus del Torcal. Total, que la genética no miente. La genética dice que en el Torcal hay 3 caracoles con morfología, con conchas distintas, pero que son la misma cosa. Eso contradice todo lo que nosotros hemos investigado sobre los Iberus. En los Iberus pasa exactamente lo contrario. Fijaros, ahí tenéis 6 especies de Iberus. Porque lo digo yo, ¿no? Son 6 especies de las provincias Granada, Jaén y Córdoba. Podría haber elegido otro sitio. Ahí tenéis 6 especies
filogenéticamente similares, pero que la concha prácticamente igual. Yo cojo ahora mismo una concha a mala leche de cada una de esas y las pongo iguales y no las diferencio. Solo se diferenciaría genéticamente o por la ubicación geográfica. Los Iberus pasa lo contrario a lo que pasa en el Torcal. Es lo que se denomina en biología especies crípticas. Especies crípticas son aquellas que morfológicamente son muy parecidas o idénticas, pero genéticamente son distintas. Y eso es un gran problema, o lo fue durante mucho tiempo hasta que apareció la genética. Cuando la genética irrumpe en el panorama científico, esto ya empieza a resolverse. Y aquí estamos mostrando un botón, ¿no?, de cómo ayuda la genética a desenmascarar a estas nuevas especies que estaban ocultas porque morfológicamente era imposible diferenciar. ¿Cuál es nuestra propuesta taxonómica? Pues después de darle muchas vueltas, de venir más veces, de debate intenso en nuestro grupo, nuestra propuesta, confirmada hace unos días en una ruta que hicimos por la parte que no habíamos explorado hasta ahora del Torcal, es que en el Torcal existe solo una especie polimórfica. Por eso hemos considerado que era oportuno llamarla Iberus polimórfica, no Iberus torcalensis. No, el Iberus de, no sé, el nombre de cualquiera de nuestras mujeres, hijos, ¿no? Iberus polimórficum. Y las tres formas son las que tenéis ahí representadas, que están un poco mezcladas. Ahora explico por qué. Hay tres morfotipos. El que todos conocéis de la parte del Torcal alto, que es este más aplanado, con quilla, con costilla, que sería la forma costulatus. El que se encuentra en todo el perímetro del Torcal, donde hay menos fracturación, que no tiene costilla, que es globoso, y que no tiene, tiene el ombligo cerrado, el costulato lo tiene abierto. O sea, un caracol aparentemente distinto sería la forma globularis. Y en medio de las dos nos encontramos otro que se puede encontrar al principio del sendero verde del Torcal, porque pongáis en situación, es ni chicha ni limonada. La quilla la tiene muy suave, las costillas las tiene mucho menos densas, a veces hay ombligo, a veces no hay ombligo. Por eso hemos considerado que estaría bien llamarlo, de hecho lo llamamos así, forma intermedia. Forma en biología no tiene entidad taxonómica, no tiene validez, no es un rango taxonómico aceptable. Es simplemente una manera que tenemos los científicos y los aficionados al mundo, al ámbito natural, de ordenar las cosas, ¿no? Y creemos que en este caso tiene más relevancia que en otros, porque nos está diciendo, a falta de poder diferenciar entre especies o incluso entre subespecies, porque las distancias genéticas que hemos encontrado entre estos tres tipos de Iberus no son suficientes ni para definir subespecies. O sea, nosotros hemos querido, ¿no? Siempre intentan, ¿no?, ir a lo básico que pueden, pero es que no hay una diferencia genética como para hablar de subespecies. Entonces, forma, ¿vale? ¿Qué son esas 9 conchas que tenéis ahí fotografiadas? Esos son el holotipo, representado por la letra H, y los 8 paratipos, con la letra P, que hemos designado y que hemos depositado en distintas instituciones para que estén disponibles para cualquier científico o persona que quiera consultar. ¿Vale? De hecho, el holotipo y los 3 primeros paratipos están en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid. ¿Vale? Y el resto de paratipos están en la colección personal de un servidor. ¿No? En principio, con que haya un solo, la norma solo exige que haya un holotipo en los museos, con que haya un holotipo, pero siempre es conveniente que haya una serie de paratipos. En este caso no es conveniente, es imprescindible, porque ¿qué dice un paratipo? Lo que no dice el holotipo. Un holotipo es el ejemplar representativo. Nosotros en este caso, ¿qué ejemplar representativo hemos cogido? El costulatus, la forma con las costillas. ¿Por qué? ¿Porque es la forma más común del Torcal? No, la forma más común, con diferencia, es globularia. Está en muchos más sitios. Lo hemos cogido porque es la forma que tradicionalmente se ha asignado al Iberus del Torcal. Y creemos que por justicia histórica era la forma que había que asignar el holotipo. El resto de formas lo tenemos en el resto de paratipos. ¿Vale?
Entonces, ¿cuál sería el paratipo 1 y el paratipo 2? ¿Qué forma creéis que serían? De las tres que os he comentado. Globularis. Muy bien. El paratipo 3, ¿qué sería? El paratipo 4 y 5, Costulatus. El 6 y 7, Globularis. ¿Y el 8? Intermedio. Muy bien, un aplauso. Ahí, vamos al trigo. Bueno, pues por aquí hemos empezado la historia. Seguimos. Ahora. Fijaros qué curioso. Esta tabla, no vamos a entrar en detalle, es simplemente fijaros en la columna de en medio, donde pone la forma intermedia. En la columna de la izquierda tenemos una serie de características de la concha de Liberus, de la forma Globularis, y a la derecha de la forma Costulatus. En la de en medio os intento representar hacia dónde tira en cada una de esas características la forma intermedia. Y como veis, hay características más de Globularis, hay características más de Costulatus y hay características que son intermedias, que son propias. ¿Vale? Si alguno estudia con la ley de Mendel, pues esto le podrá sonar, por ahí van los tiros. ¿Vale? Por tanto, lo que la forma intermedium e intermedia es obvio no solamente a la vista, sino con un análisis exhaustivo de la morfología de las conchas. La siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿son morfotipos o son ecotipos? Parece un trabalengua, ¿no? Me explico. Morfotipo significa simplemente que por casualidad cada uno tiene una forma. Son tres formas distintas. Pero ojo, ¿y si esas formas están asociadas a algunas características ecológicas, del ambiente donde viven, y por tanto están obligados a ser así porque la naturaleza se lo está diciendo? Entonces hablamos de ecotipo. O sea, empezamos a investigar esto. Porque si algo tenemos todos claros es que el torcal es diverso, ¿no? Que el torcal es heterogéneo, que hay zonas con unas características ecológicas muy distintas a otras. ¿Influirá eso a que los caracoles estén desarrollando conchas distintas? Fijaros, este es el mapa de distribución de las tres formas de Liberus polimórfico en el torcal, en los 5 sectores tradicionales del torcal. ¿Qué veis? Que lo verde está junto todo, que lo amarillo más o menos también, y que lo rojo a lo mejor no está tan junto, pero está lejos de lo amarillo y de lo verde. Hay una segregación espacial. ¿Y por qué? ¿Por qué esa segregación espacial? Esta probablemente va a ser la única figura así más científica, más difícil de entender para el que no esté en el mundo académico, pero yo la explico. En el eje X tenemos lo que llamamos el índice de fracturación. ¿Vale? El índice de fracturación no es otra cosa que dividir el mapa del torcal en cuadrículas y con un mapa geológico de fractura medir cuál es el porcentaje de fracturas que caen en una celda. Y ver qué tipo de redondelito tenemos, si el verde, si el amarillo o si el rojo. ¿Sí es fácil? ¿Vale? Es un índice que mide el nivel de fracturación, de fisuración, todo esto que vemos de grietas en la roca, más o menos por ahí van los tiros. Y en el eje de ahí tenemos una media geométrica de una serie de indicadores morfológicos. La media geométrica en matemáticas es una manera de juntar cosas que se miden con distintas unidades. Y la media geométrica permite juntarlas. ¿Y qué características son esas? Ahí las tenéis: la globosidad de la concha, la circularidad del peristoma. El peristoma es la boca, el caracol, ¿vale? Y el porcentaje del área de la concha que está ocupada por el peristoma. Todas esas son características que científicos previos a nosotros han demostrado que influyen o que tienen importancia a la hora de adaptarse a sustratos que tienen distintos tipos de fisuración. Y cuando relacionamos la forma de las conchas con la fisuración del terreno, porque al final, detrás de todo eso, lo que hay es esa relación tan simple, encontramos que hay una relación de proporcionalidad.
Y además esa relación sigue el siguiente gradiente. Tenemos que la forma globulari es una concha más globosa y con el peristoma más circular, es más grande y se encuentra en zonas con poca fisuración. Acabáis el mapa, estamos en la periferia del torcal, donde ya no estamos en el torcal alto con todas las grietas, estamos en la periferia. Sin embargo, conforme nos vamos metiendo hacia el torcal alto, en la zona más fisurada, nos encontramos con la forma postulatum. Y en la zona con fisuración intermedia, con el grado de facturación del terreno intermedio, nos encontramos la forma intermedia. Aquí está chulo. Está chulo, muy chulo. Y este es el diagnóstico. Tenemos en el torcal, en la zona más fragmentada del torcal, la forma postulatum. En la zona, pues no sé, en la zona, eso nos lo puede decir mejor nuestro apreciado guía Guillermo, que nos acompañó en la última expedición por la zona más remota del torcal, pues remota para nosotros, y vimos cómo cuando nos salíamos del núcleo más fragmentado del torcal alto, tanto en la zona que he dicho antes, ya del sendero verde, y luego ya en la periferia externa, pegando ya al lavazo pues ya aparece la forma intermedia. Y en el resto, en la zona de sierras calizas típicas de toda Andalucía, con no torcales, pues nos aparece la forma globular. Y a esto me vais a responder a vosotros. Vamos a intentar encontrar la explicación biológica a esto. Hasta ahora os he dado una explicación geográfica, que queda muy bonita, un poco romántica incluso, de que los caracoles de la zona más fisurada son unos, los de la zona intermedia son otros, y los de la zona menos fisurada, sierra caliza normal, de toda la vida, pues serían otros. Vamos a intentar buscar la explicación biológica. Yo voy a poner una serie de elementos, parámetros de la concha, que pueden explicar el porqué de esto, pero me lo vais a intentar responder a vosotros. ¿Vale? ¿Cómo creéis que puede cambiar la altura o la compresión, lo mismo, de una concha en función de los tres ecosistemas o nichos ecológicos que hemos comentado? Muy fisurado, medianamente fisurado, no fisurado. ¿Cómo puede afectar eso a la altura o la compresión de la concha? El tamaño. El tamaño, ¿por qué? Según la zona que esté, seguramente pues, se tiene que la más fracturada para mí sería la concha más pequeña, ¿no? Más pequeña, más aplastada, comprimida. Una palabra más técnica, ¿no? Aplastada. Tiene sentido, ¿no? Si tú tienes como, si tu principal sitio, tu principal microhábitat son grietas en la roca, grietas que muchas de ellas van a ser estrechas, parece que tiene sentido, ¿no? Que te haga más plano. Si vives en un sitio donde solo hay grandes piedras, pedregales, y no hay muchas paredes calizas con grietas, no te interesa, no necesitas invertir recursos en hacerte plano. Puede ser globoso. ¿Sí? ¿Alguna otra idea? Yo creo que la temperatura, La temperatura. más frío, más calor, con piel más o... ¿Qué hace una concha, un caracol con una concha aplastada? Se puede meter en el fondo de una grieta. Un caracol gordo no puede. Pues vamos bien, seguir manteniendo un buen nivel. La altura y la compresión facilita el refugio en la grieta y además, que como lo habéis dicho, bajamos a 9,5, previene de la depredación. Si tú te metes en el fondo de una grieta, hará que venga y me busque. Seguimos con otra característica, la inclinación de la abertura. Como he dicho de otra manera, la circularidad del peristoma.
No es lo mismo una concha que tenga globosa, que tenga un peristoma circular, si tú lo miras desde arriba, se ve circular, que una concha aplanada, que si tú miras la concha desde arriba, vamos, la concha volcada hacia arriba, el peristoma va a ser elíptico, ya no va a ser circular. ¿Eso cómo puede afectar a esta película que hemos montado aquí hoy? Los caracoles también están asociados a la grieta a la humedad, parece ustedes, ¿no? Normalmente donde queda la humedad más acumulada suele haber muchos acúmulos de conchas, que son las grietas más profundas y donde la humedad se pierde mucho más tarde, porque la humedad afuera se pierde mucho más. Para los caracoles en general es más limitante el exceso de calor que la humedad. O sea, probablemente, Guillermo se acordará que hablábamos cuando estábamos en la ruta, hay que buscar la umbría, y la umbría. En la zona donde hace sol, aunque en ese momento no lo haga, pero cuando el caracol no es tonto, el caracol sabe que hoy hace fresco, ¿vale? Pero mañana saldrá el sol. Entonces no se encuentran nunca en las grietas expuestas al sol. Se suelen encontrar en la umbría. Por eso asociamos humedad a lo mejor con caracol, pero es más porque huyen, son animales hidrófilos, siempre tienen que estar húmedos, entonces evitan estar en contacto con la radiación. Y una estrategia fabulosa para evitar eso es hacerse plano e introducirse en la grieta. Eso es común a muchas especies de víboros, no solamente a esta especie. ¿Vale? Entonces, ¿cómo creéis que puede influir la inclinación de la abertura en estos estudios? Estabilidad vertical del caracol. Un caracol globoso es nefasto en cuanto a equilibrio dentro de un ambiente de grieta. No puede. Pero, ¿quién cree que se adhiere mejor a una superficie y se queda como más hermético pegado a la superficie? ¿Un caracol con la boca circular o elíptica? Que tenga más superficie tendrá más. Pues, pero pensad un poco, a ver si con un caracol de estos. Sí. No, es que los que me he traído no son muy globosos. Cuando eres globoso, hablamos de circularidad, pero una concha globosa difícilmente pueda adherirse herméticamente a una superficie, porque no hay un plano. Cuando es elíptico, hay un plano perfecto que te permite pegarte a la superficie. ¿Me explico? Regular. En general, los caracoles con la forma elíptica de la abertura tienden a ser aberturas más planas y se adhieren mucho mejor a la superficie. ¿Vale? La fuerza de adhesión es mucho mayor y también eso facilita indirectamente que se prevenga la deshidratación, que en los caracoles es fundamental. ¿Vale? Los caracoles gordos, globosos, no solamente la forma globularis que aquí estamos hablando, sino otros muchos íberos, cuando son gordos, su estrategia defensiva es enterrarse. Se entierran. Depende. Aquí en Andalucía oriental, occidental, se entierran debajo de roca. Pero, por ejemplo, en Almería se entierran debajo del asfalto. Eso es estrategia defensiva. Porque además en Almería no hay grietas, no hay paredes rocosas. Suelen haber grandes areales, ¿no?, de esparto y se apañan así. De hecho, es mucho más aerodinámica para entrar en un sitio, en un suelo arenoso, una concha circular globosa, que una concha plana. El grosor y las costillas, esta es más fácil, la otra era pregunta de subirnos, esta es para mantener. ¿Cómo creéis que afecta el grosor y las costillas a que, cómo justifica que un caracol, una forma, esté en un tipo de hábitat más fisurado y otro no? Recuerdo que el caracol con costillas se encuentra en la zona fisurada, más fisurada. Y el globoso está más a la intemperie, digamos así, por lo menos.
No pregunto te diga, ¿las costillas qué son? La estría, veis que el caracol este de aquí, bueno, es que la imagen es un poco borrosa. Son estrías muy pronunciadas en la superficie de la concha. En este caso son longitudinales, van a favor de la espira. Hay otras especies que se juntan esas con otras transversales y forman un retículo, pero en este caso es solo longitudinal. Condensación de humedad. Es posible que el grosor sea porque el que está en alto, al caerse, resistiría más con más grosor que el que tiene menos grosor. Os lo hago la pregunta de otra manera. Si os queréis meter en una grieta profunda, ¿qué haríais? ¿En camiseta de tirantes o pondréis ropa? ¿O pondréis muy abrigos? El grosor te hace más resistente, te hace más resistente a la fricción con la roca. La roca caliza, estás todo el día ahí frotándote la roca caliza, debe ser complicado. Y las costillas es un refuerzo más que tiene la concha para hacer frente a esa fricción constante, ¿no? Entonces, resistencia a la fricción también indirectamente a la deshidratación y la depredación, porque, vuelvo a insistir, si tú te metes en lo profundo de una grieta, aparte de otras cosas, consigues deshidratarte y consigues evitar que te coman. La quilla. La quilla, a ver, lo explico, es el reborde que tiene la concha de la forma postulatum. A veces se intuye un poco en la forma intermedia en toda la periferia. ¿Vale? Esa es la quilla. Yo lo llamaría esto una especie de efecto tacatá. Tú le pones un tacatá a un niño pequeño, ¿para qué? Para que no se caiga. Y aparte para que no te destroce la casa, ¿no? Y no se destroce él. Pues es algo parecido. Vuelve a ser resistencia a la fricción y para evitar el aplastamiento. Es un refuerzo que tiene la concha todavía más, aparte del grosor. Todo esto no son opiniones, todo esto está basado en un estudio de otros caracoles, de otras latitudes, muchos de ellos mediterráneos, de Marruecos, de Italia, de Grecia, que tienen el mismo mecanismo. Si la convergencia evolutiva es algo que está ahí. Convergencia evolutiva significa que las soluciones que buscan organismos en ámbitos muy distintos geográficos son las mismas porque funcionan. O sea, si hacer una concha así es bueno aquí, en Italia o en Egipto, da igual. Y luego el color. Alguien ha mencionado algo antes relacionado con el color. El híbrido globular, el polinófico forma globular y la forma globularis tiende a ser más claro. Son colores crema, blanco incluso. Mientras que los que ya están dentro del torcal tienden a tener colores marronáceos. Más claros, más oscuros, pero marrones. ¿Por qué? Como las casas blancas no lo mismo. Aquí en Andalucía es algo que sabemos perfectamente. Para permitir la reflexión de la reacción sólida. La comida también afecta en el color del caracol. ¿La? Comida, lo que come el caracol. Claro. Pero sobre todo afecta el color de las partes blandas. Al de la concha, un poco. Sobre todo las partes blandas. Bueno, pues todo esto lo hemos contado. Ya hemos desvelado los secretos del libro del Torcal. Se enmarca en un estudio mucho más amplio que ha involucrado a todas las especies del género Iberus y que están recogidas en una monografía enciclopédica de unas 1550 páginas que tenéis aquí y que se hizo por parte de un grupo de amigos. Eso no quiere decir que no tenga rigor científico, más bien lo contrario, y dentro de un proyecto de ciencia ciudadana, sin ningún tipo de ayuda de ninguna clase. ¿Vale? El estudio se divide en 3 volúmenes. El primero es una memoria técnica, donde están todos un seguimiento especie por especie de todos los taxones que han resultado después de nuestras averiguaciones que existen en la actualidad.
con mucho detalle, distribuciones geográficas, características morfológicas, descripción de las conchas. Y luego tenemos los otros dos volúmenes, que serían el primero, un anexo de fotografía de nuestra tierra, de todos los sitios donde hemos estado. Daréis que hay muchas del Torcal, que es un sitio muy fotogénico. Y el segundo anexo es de fotografías de ejemplares vivos y de conchas. Hay más de 3.500 conchas fotografiadas y más de 5.500 fotos de ejemplares vivos. ¿Vale? No existía nada parecido. Encontrar una foto de un ibero vivo en la literatura, en las publicaciones científicas, era muy difícil, y ahora pues, hay más de 5.000 fotos, que son una selección de más de 30.000 que he ido guardando a lo largo de los años. Y aquí os presento a las 23 especies. En la barrita que tenéis debajo de cada una de ellas aparece un código de color que representa nuestra propuesta de conservación, o mejor dicho, nuestra propuesta de catalogación dentro de los grados de amenaza de la UICN para cada una de ellas. Como veréis, hay 3 que están en color rojo, este chillón, que indica que están en peligro crítico de extinción, porque tienen distribuciones muy reducidas. De hecho, hay una de ellas, el ibero cobosi, que es de Valle de Tadají, de aquí de provincia de Málaga, que solamente tiene una distribución de 0,6 km/h. Y está muy amenazada por un proceso natural de hibridación. El hombre ahí no tiene nada que ver, pero que el hecho es que es probable que en no mucho tiempo, si no se toman medidas, la especie desaparezca. Aunque haya conchas que nos recuerden al ibero cobosi, genéticamente ya no lo sé. Y luego tenemos otro ibero muy amenazado, el ibero submontano, que se lo hemos descrito en nuestro estudio, que está en un pueblo de Jaén que se llama Pedalajar. Tiene unos 6 km². Y hay otra especie que está entre Granada y Málaga, en el bufete de Zafarraya. No sé muy bien, todavía no he llegado a saber a qué municipio pertenece. Granada, ¿no? Bueno, está al lado de la de Zafarraya, pero bueno, hay parte de la orografía del sitio que está dentro de la provincia. Bueno, el caso es que el animal se encuentra en el término de Granada y en el Iberus candoni, que tiene una área de distribución de 1 km². Para que os hagáis idea de que realmente hay especies de este género que están son muy susceptibles de desaparecer con un evento catastrófico local. ¿Y los herbicidas le afectan a los caracoles? Muchísimo. Son los primeros que desaparecen. Los primeros. Os voy a marcar las 9 especies que hemos descrito en nuestro estudio. 9 especies nuevas para la ciencia. Cuando empezamos este estudio, los 3 amigos de Jaén bromeábamos como, imagináis que encontramos una especie nueva. Ahora bromeo con que todavía no me creo que hayamos encontrado 9, pero ahí está. Están publicadas todas en revistas de científicas punteras en ese tema. El Iberogymnasi, somos de Jaén, teníamos que poner uno a nuestra tierra. El Iberus rutensis, no hace falta decirnos nada, ¿no? El Iberus xerófilum, este es una pasada de cabrón. Es el Iberus del desierto de Camerún. Vive en el hábitat más inhóspito de España. Yo diría que de Europa no, porque arriba hace mucho frío, pero en el Mediterráneo, desde luego. Y se entierra debajo del esparto y ahí vive la criatura. Y un caracol grande, un caracol de 3 centímetros, 3 centímetros y medio. ¿Y come esparto? ¿Qué come? ¿Esparto? No sabemos nada de lo que come. No. La única pista que tenemos es de observaciones. Hemos visto algunos que estaban no comiendo, pero estaban en posiciones sospechosas de alimentación en matorral mediterráneo y sobre todo plantas aromáticas. Y además os invito a que cuando encontréis un libro en el campo, lo cojáis y lo oláis. Y veréis que huele a aromática. ¿Por qué creéis que los caracoles de los franceses? Porque ya vienen alineados. Están alineados, sí. Huelen a aromáticas que te tiran para atrás. O sea, tú estás en el mes de agosto en el campo, sabiendo dónde buscar, en mitad de Almería, y te encuentras un caracol que está frío, está a 20 o 30 grados más frío que la temperatura ambiente, y además huele aromática. Es una cosa realmente curiosa.
Una pregunta, en la previa también por Cabo de Gato he visto mucho con las conchas así aplanadas, sí, pero allí hay también... Ese es el libro walteriano que tiene justo encima de... que tiene ahí. Que es de tipo de allí, ¿no? Hay 4 poblaciones. La original es de la Sierra de Gatos, pero hay otras 3 que los romanos dispersaron por Andalucía y ahora tenemos otras en Amazonas, allá en Amazonas, en Jaén y en Sierra Leone. Otra especie que hemos descrito es el Libilo rhodopeplum, que tiene ese nombre se debe a que tiene el manto, que es la capa de tejido que queda expuesta cuando el caracol se retrotrae en la concha, que es de color rosa fucsia muchas veces, por eso lo de rhodopeplum. El Libilo somontano, que ya he dicho que es también paisano nuestro, a 20 kilómetros de la ciudad de Jaén, de Guadalajara. El Libilo púnico, que es está a la parte este de Cartagena, que es el extremo sur oriental de la península ibérica. El Libelus, ya entramos con los Libelus de la tierra, el Libelus sarkiensis, que nos lo encontramos en el norte de la Sarquía malagueña, pegando a Granada, y lo siento, pero también entra en la Sierra Gorda del Ojo. Pero bueno, básicamente tampoco es tanto, básicamente es de la Sarquía malagueña. Otro de la tierra es el Libelus anticariano. No podéis quejar. Anticariano. Ese lo encontramos, es una historia muy romántica para nosotros, porque fue la primera especie nueva que encontramos, y la encontramos en la Peña de la Enamorada. Un sitio que está limitado, que todo el mundo puede acceder, pero nadie se había puesto a buscar caracol allí, por lo que se ve. Entonces, la primera sensación era, uy, esto no me cuadra, esto es raro. Y los análisis genéticos demostraron que era una nueva especie. También hemos comprobado después que se extiende hasta el Chidona, ¿vale? La Sierra de la Granja, el castillo Fortaleza del Chidona, pero tiene distribución reducida. El Libelus polimórfico, de este ya hemos hablado. Y ya está. Nos vamos a dejar aquí por si queréis preguntar algo por curiosidad, porque son muchas especies. Pero bueno, esta es la fotografía del género Libelus a día de hoy. Mañana puede cambiar, porque la genética y debe cambiar si mejoramos el conocimiento del género y vamos a apostar por lo importante que es la conservación de las especies, que más da, que le ponga el nombre, cómo se llame, cuántas haya. Lo importante es que sepamos cuál es nuestro patrimonio y estemos dispuestos a conservarlo. Pues esa es la fotografía y por mi parte quedo aquí a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacer. Bueno. Gracias a José Nieto, creo que nos han pedido algo de camino. Y bueno, incluso nos hemos hecho ya, hemos hablado cuando va en una vitrina un foso. Yo quería hacer un comentario, aparte de agradecerle muchísimo, ¿no? Su conferencia y cómo, qué cosas tan curiosas, ¿no? Esto puede parecer una curiosidad. Bueno, caracol que tiene la quilla de esta manera, que tiene la quilla de la otra, una especie por aquí, otra especie por allá. Pero tenemos que darnos cuenta, nunca se sabe de antemano, el enorme valor que tiene la biodiversidad. La mayor parte de las medicinas que consumimos se han sacado de extractos de plantas, medicamentos. Un ejemplo que yo siempre cuento es, había otro científico loco, Paco Martínez, de la Universidad de Alicante, que estudiaba bacterias en lagos hipersalinos muy salados, ¿no? Martínez Mojica, y vio ahí unas bacterias muy curiosas y descubrió, haciendo los análisis genéticos y del genoma, que había una serie de secuencias de ADN repetidas, y después vio que esas secuencias repetidas no equivalían al tipo de bacteria, en realidad arqueobacterias, sino que eran de virus. Y esa cosa que parecía una curiosidad, después la cogieron los japoneses y los americanos, que tienen menos burocracia, tienen más dinero para investigación, y hace 4 años le dieron el premio Nobel no al alicantino, sino a los japoneses
y americanos, porque desarrollaron a partir de esa investigación básica, que vaya tontería, una curiosidad, las bacterias de estas lagunas hipersalinas, la técnica CRISPR-Cas de edición genética, que ha abierto todo un universo de técnicas terapéuticas, abre puertas para curar el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a mí me gusta mucho resaltar que estas cosas que parecen como una tontería, bueno, cada cual es distinto, nunca se sabe, esto es como el burro que tocaba la flauta por casualidad, por dónde va a salir la cosa, pero que realmente este tipo de investigación básica, quién sabe, puede tener su sentido y puede ser un avance en términos de aplicaciones tecnológicas para la humanidad. Entonces me gusta resaltar eso. Y además en este caso, que él lo ha resaltado, lo normal es que genotipos distintos den formas distintas, porque hay una adaptación al ambiente, pero en este caso no. Los genes son los mismos. Sin embargo, vemos que hay formas diferentes porque parece que son más útiles, entre comillas, para vivir en distintos tipos de ambientes. Hay ahora también un gran desarrollo, siempre pensábamos que era la genética lo último, y ahora hay un ámbito de investigación relativamente reciente y con muchísima fuerza, que es el de la epigenética, lo que está por encima de la genética. Posiblemente, me sospecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio con los pinzapos en Junquera, hay pinzapos azules y pinzapos verdes. ¡Ay, qué curioso! Porque las hojas del pinzapo son verde azuladas, justo el ambiente más seco donde crecen los pinzapos. Bueno, pues ahora hemos visto que eso se debe a marcadores epigenéticos. Uno tiene el ADN, pero después hay otra serie de sustancias, histonas, metilaciones, que hacen que se expresen unos genes o no. Bueno, pues los pinzapos azules, con el mismo genotipo que los pinzapos normales, simplemente marcan con marcadores epigenéticos, expresan ciertos genes que lo hacen más resistentes a la sequía y más adaptables. Eso tiene aplicaciones para hacer nuestros cultivos más resistentes a la sequía. ¿Quién sabe qué aplicaciones puede tener? Que en su caso se relacionara ese polimorfismo con cuestiones de variaciones en los marcadores epigenéticos, en fin, que nunca se sabe. Que no penséis nunca que esto es como una tontería, esto va mucho más allá de la curiosidad. Conocer la extraordinaria biodiversidad que alberga nuestro planeta y conservarla es mucho más importante de lo que nos podemos creer. ¿Por qué hay ahora tanta zoonosis? ¿Por qué ahora de pronto el virus del SIDA salta del murciélago y se mete en los humanos? Porque estamos fragmentando las poblaciones de murciélagos. Y entonces el hospedador, que es el murciélago, tiene unas cargas víricas de tal tamaño que el virus aumenta extraordinariamente la posibilidad de que salte al hombre. Si hay algún veterinario, también sabrá que cada vez hay más zoonosis y cada vez más enfermedades nuevas asociadas a la ganadería doméstica. Y todo eso tiene que ver mucho con la fragmentación de los hábitats, con la erosión de la biodiversidad. Así que, a mayor biodiversidad, más seguridad para nosotros. Muy bien, Pepe. Sí, preguntar. Una pregunta. ¿Por qué, en qué situación está el polimórfico? Porque lo he visto que estaba más inclinado hacia la derecha. No sé si es que está en cierto peligro de... No, y otra cosa es el tono azulado del caracol, ¿a qué se debe? ¿Azulado has dicho? No entiendo esa pregunta. No hace mucho lo estuvimos fotografiando y tenía un tono azulado del cuerpo, no la concha. El cuerpo. Yo he fotografiado muchos ejemplares, no recuerdo esa... Y es un tono azulado A ver, en algunos caracoles expuestos al sol, cuando hacemos fotografías con relación directa al sol, se producen irisaciones que hacen que aparezcan colores un poco
que parecen impropios del caracol. Sí, claro, porque piensa que una superficie que está totalmente cubierta de moco, de agua y proteína, y eso cuando decide agradecer el sol, según la intensidad y tal. Era el interior de mi cueva. Y sin dominante, vaya, fotografía del poco. Mira, de los caracoles no se sabe, de los íberos en concreto, no se sabe prácticamente nada de biología. Y ni me acuerdo de ecología. No sabemos de qué se alimentan, cuáles son sus ciclos reproductivos, cuáles son sus hábitos. Se piensa que la mayoría son nocturnos, pero no pocos estudios. ¿Qué hace que un caracol tenga las partes blandas de un color o de otro? Probablemente a la información genética pues haya que sumar el tipo de alimento y el tipo de hábitat en el que vive. Pero son respuestas que requieren un estudio que no existe. Un compañero mío ahora está pensando ya con 62 años hacer la tesis doctoral sobre el tema de la biología de una especie de híbrido. Por lo menos para que sepamos, porque si ahora decidimos, cosa que no va a pasar, conservarlo, habrá que tener un conocimiento básico sobre su biología. Si no, lo único que tenemos son datos geográficos. Y eso no es suficiente. Y respecto al grado de amenaza, pues tenemos que está en un estado en peligro. En peligro no es peligro crítico, pero está en peligro. Hay dos criterios que utiliza la UICN para determinar, dos grandes tipos de criterios para determinar cuál es el grado de amenaza de una especie. Por un lado está superficie de distribución, cuanto más área de distribución, menos peligro, y luego está la densidad de las poblaciones, cuanto más individuos, menos peligro. Entonces, en el caso de los caracoles siempre tenemos que tirar hacia el conocimiento de la distribución, porque no existen estudios. No existen estudios ni para mamíferos ni para vertebrados superiores, los valores para invertebrados. ¿Quién se va a parar a censar cuáles son las poblaciones de unívoros, de las 23 especies? Eso no lo ha hecho nadie. Puede hacerlo, doctor Calero, un censo de hilo. Eso ya hablaremos de esto. Ahora, Alfonso me ha acompañado hoy, viene de Jaén también, y él es estudiante de biología y está haciendo a título personal, por gusto y por afición al mundo natural, un censo del libro walteriano, que es este que comentaba, que desde que vive en Jaén, a ver cuál es la salud de la población, cuántos ejemplares hay. Pero la UICN dice que hay que saber no solamente cuántos individuos hay, sino cuál es la evolución de las poblaciones de los últimos años. O sea, eso es descartado totalmente en el caso de los caracoles. Nosotros, como hemos hecho un muestreo de 1760 puntos en toda Andalucía y Murcia, hemos podido perimetrar con precisión la distribución de todas las especies. Por eso cuando yo digo que esta especie tiene 1 kilómetro cuadrado, aproximadamente, sé de lo que hablo. Hemos estado allí y hemos pateado todo aquello y a partir de 6 kilómetros aparece otra cosa, no aparece nada. Y con esos datos resulta que el Iberus polymorphicus se ajusta a los criterios del UICN por superficie de distribución, lo cual parece lógico porque es sobre el Torcal, porque tiene una distribución escasa y por tanto se le podría, en caso de que nuestros queridos políticos tuvieran se confundieran y decidieran hacer un comité para valorar estas cosas técnicos, pues podríamos decir que con conocimiento de causa la especie está en peligro. No porque haya ninguna amenaza en particular, no, simplemente porque tiene una distribución reducida. Yo no digo, porque has dicho antes que no se conoce mucho de la biología de estos, y yo tenía entendido que había un plan de conservación del libro walteriano y la Sierra de Gato, y yo creo que ya hace bastante tiempo, entonces como yo ya lo hablar, ¿no?, de la biología para poder tener un plan de conservación, ¿no? Es que esas son las preguntas que no quiero que me hagan nadie nunca. Porque no, la respuesta es muy incómoda. A ver. Salió una licitación, bueno, no fue una licitación. Un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla, comandado por un investigador de la Universidad de Sevilla, se encargó de hacer con dinero público un estudio para hacer una cría en cautividad, analizar, conocer la biología hasta un cierto punto de la especie, para luego hacer una suelta en la Sierra de Gado. Todo eso se hizo. Es
efectivamente. Allá por el año 2010 o 2009 se hizo la suelta. Yo recuerdo que calentemos los libros cuarterianos utilizaban los del Torcal en libros cuarterianos. Sí, no, se parecen. Somos un libro cuarteriano chico, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que nunca jamás se publicó nada sobre cuáles fueron las averiguaciones científicas de ese grupo o de esa persona. O sea, seguimos sin saber cuál es la biología o los datos que él recopiló, cuáles son las técnicas que utilizó para crearlo en cautividad. Nos vendrían geniales para replicarlas con otra especie, pero no existe, busca y no lo encontrarás, no existe nada publicado sobre esto. Insisto, con dinero público. Esas son cosas que pasan. Entonces, sí, pero se quedó en un acto muy político. Se fue toda la prensa, soltaron allí, creo que fueron 2.000 ejemplares o algo así, y ya está, chimpú, ya no se volvió a hablar más de eso. Después no ha habido continuidad. O sea que... Claro, yo que me acuerdo de haber escuchado, haber leído algo del tema, que por eso me calenté ya de algo. Y es verdad que después ya todo cayó, como que ya se olvidó todo. De hecho, esta persona ha hecho negocio privado con este asunto. Ha conseguido hacer cría para otros fines, con dinero público, y sin que nadie tengamos esos datos. En el Torcal, ¿cuáles son los mayores depredadores de nuestro caracol? Cuando deis una vuelta por el Torcal la próxima vez, cuando veáis una oquedad en una pared, de estas que están en la base, que están muchas veces cubiertas por vegetación, a veces uno se sorprende porque se para la vegetación y se encuentra muchas conchas juntas. Esos suelen ser comederos principalmente de roedores. A veces te lo encuentras, aquí no, pero en Jaén. ¿El ratón de campo sería entonces? La especie de roedores que haya. Es depredador, ¿no? Fuerte. También las aves también se los comen, pero las aves no suelen hacer comederos. Las aves se los comen y ya está. Lo sueltan donde. En Jaén o en Granada nos hemos encontrado los comederos con nueces, con bellotas, con almendras. Entonces, ahí va todo. Se come el caracol, hoy menú caracol, hoy menú almendra. Y ahí van soltando los restos. Y eso, por un lado, al principio te da mucha alegría porque hay una manera de evitar que tengas que estar 10 horas más buscando caracoles. Pero luego cuando los miras te das cuenta que la mayoría están hechos polvo. Y ya no te sirven. Para medir, aunque sea, no sirve. Pero eso es comer. Y la recolección humana, bueno, ya se está perdiendo, ¿no? Pero muchos años atrás se han ido y se han cogido cubos enteros de caracoles con las familias, ¿no? ¿Eso también afecta mucho a la especie? Depende de la especie. Ahora, depende también de la zona, ¿no? Claro. En Sevilla, ¿verdad? Que se come si alguien es capaz, Guillermo, si alguien es capaz de sacarse un cubo de Iberluz del Torcal, es para ponerle una Nosotros, 4 personas avezadas, porque considero a Guillermo lo demostró que avezado, una mañana entera y coger 6 o 7 ejemplares vivos para análisis genético, pues os doy una idea de lo difícil que es encontrarlo. Bueno, lo malo también es muy selectivo, ¿verdad? Porque si vamos a coger la cabrilla que está más buena, el boyuno, ¿no? En fin, Bueno, esos nombres, esos topónimos que se le dan a los caracoles, ¿verdad? Eso eran otros tiempos en los que no se utilizaban productos fitosanitarios, en los que el mundo silvestre tenía más salud. Ahora eso es muy difícil. Y además es que no se puede. No es que esté prohibido, pero está mal visto. Ya la mayoría de la gente. El libro guardiano de luego está prohibido. Está catalogado en peligro de extinción en Andalucía. Pero ya es muy raro que la gente coja caracoles. Todavía hay por ahí algunos restaurantes que te ofrecen. Sí, en la Andalucía profunda siempre te encuentras. Bueno, yo me he encontrado en un bar del pueblo de no sé de dónde, un cartel de El Pajarillo, hace 2 años. Eso, pero en general, afortunadamente, eso ya no es un peligro a gran escala. Hubo un tiempo en el que sí. Hola. Gracias, antes de nada. Me disculpo porque he llegado un minutito tarde, entonces voy a preguntar algo muy básico que igual ya lo ha dicho. ¿Están abiertas al consumo todas estas clases? Quiero decir, ¿va a cambiar la compra o hay alguna protección? La única especie que está en peligro de catalogada en peligro de extinción y por tanto no se puede coger
Ese de ahí, el libro walteriano. Este. Es el único que está catalogado en peligro de extinción y no se puede coger. De todas formas, todo lo que tiene que ver con la protección del medio natural en Andalucía es relativamente confuso. Lo digo con conocimiento de, bueno, haber hablado con responsables de... En principio. El Seprona sabe de caracoles, probablemente lo mismo que usted. La información que hay sobre esto es muy confusa. En Jaén existe una leyenda de que el caracol serrano está prohibido cogerlo. Pero no es cierto, no existe ninguna normativa que lo prohíba. Lo que sí es cierto es que está mal visto. Si alguien de tu entorno te ve, pues puede ser que te diga. Si el programa te ve, aunque no sepa de caracoles, igual te dice: ¿qué te va a resolver a ti esto si tú vas a Mercadona y te compras un kilo de caracoles marroquí por €1? Si es que ya no. Tenemos otros tiempos. Ahora el acceso a la proteína barata es popular y no tiene más, pero no se pueden coger. Otra cosa es que realmente son las especies que tienen o que han tenido tradicionalmente un uso gastronómico. Los caracoles pequeños no se han consumido. No sé si es porque no están buenos o porque no merece la pena el trabajo de prepararlos. Pero en el caso no hay, de todos los pequeñines no hay tradición. Yo tengo una duda que me gustaría preguntarte. ¿Se ha hecho algún tipo de muestreo demás en yacimientos arqueológicos antiguos de la prehistoria con el tema de los caracoles? Y el uso, ¿y os habéis encontrado alguna especie que hoy ya que estaría extinta y demás? En Jaén nosotros participamos en el estudio malacológico del yacimiento ibero-romano de Cárturo. Un yacimiento muy conocido. Y como el Cárturo tenía comercio a través de aguas fluviales, pues recibía probablemente de Almería o del este de Andalucía ejemplares de libros walterianos. Entonces se han encontrado algunos ejemplares de libros walterianos que en aquella época no existían allí, de hecho no existió nunca. Estamos hablando de Linares, que está a 40 kilómetros de Jaén, del castillo de Santa Catalina. Ya eran apreciados y se estaba haciendo un uso de ellos por esa sociedad. Hay literatura romana de criaderos de caracoles. O sea, la cría de los caracoles la inventaron los romanos y la difundieron a través del imperio con su manía de conquistarlo todo, ¿no? Y aquí en Andalucía no fue una excepción. Por eso probablemente se terminaron escapando en algún momento en Jaén, Granada, y constituyeron poblaciones que se adaptaron. Y probablemente se escaparon en muchos otros sitios, pero no encontraron el sitio correcto para sobrevivir. Sierra Elvira y la Sierra de Jaén es que son geomorfológicamente iguales, y la Sierra de Gado es muy parecida. O sea, encontraron algo como los pinzatos, ¿no? Se encontraron un microambiente fuera de contexto, pero que les era beneficioso, y ahí se quedaron y hasta ahora. ¿La babosa es un pariente sin casa o...? Las babosas son caracoles. La única diferencia es que no tienen lucha, pero son filogenéticamente o genéticamente están emparentados. ¿Y se sabe por qué se pierde la concha de la babosa? Muy complicado. Aquí en el sur no hay especies de babosa que conserven un vestigio de concha, como si ocurre en otras latitudes. Algunos que le ve el lomito arriba, ¿verdad? Se le ve como una protuberancia. Exacto. Las babosas son mucho más frecuentes en ambientes húmedos, que aquí. Aquí te encuentras muy pocas especies y siempre en hábitats muy pocos húmedos de la media. Yo de hecho en Jaén solo encontré una vez babosa en mi vida. Y mira que hemos estrellado, ¿no? Y solo hay una especie que te puedes encontrar. Están asociadas a la humedad.
Entonces aquí si encuentra una babosa, o bien porque el sitio es muy húmedo, ese en concreto, o bien porque se han refugiado muy bien para evitar. Porque en un caracol con concha se refugia, pero una concha no. Yo en mi caso me encuentro muchas en el jardín, me encuentro muchas, y además es una cosa muy curiosa, voy a contar. Me pasaban de otro sitio una lata, yo le puse veneno y desaparecía. Pero no era una lata muerta, y un día me di cuenta, había un lillo de veneno y había un montón de babasas comiendo. Pues le dan duda, ¿eh? Babosas carnívoras. De veneno. ¿De veneno? No, se estaban comiendo el veneno. ¿El veneno o la rata? No tengo nada. Lo curioso, lo importante sería saber qué le pasó a esta voz. Hoy vas a aprender también aquí con nosotros. Siempre aprendo yo mucho más que los demás de mí. Una curiosidad, los cultivados tienen las mismas propiedades que ha dicho el señor a nivel de medicina y los cultivados conservan esas propiedades o ya no por la alimentación. A ver, lo que pasa es que los cultivados, el único interés que tiene económico es que se come. No se ha encontrado a priori ningún elemento más allá de su capacidad alimenticia. Ahora, al hilo de lo que decía Pepe, sería, yo hablo con mis compañeros mucho, sería súper interesante estudiar las proteínas o los mecanismos fisiológicos que hacen que este caracol de taberna pueda estar a 15, a 13, a 12 grados cuando en la superficie hace 50. Seguramente se le podrían sacar aplicaciones industriales, eso es indudable. Por el momento a nadie se le ha ocurrido. Pero bueno, también está bien que lo de eso tranquilo. ¿Y la baba de caracol tiene propiedades o Se ha acusado mucho de para el puti y demás. porque yo me han dicho que no, que eso es mentira, pero hay muchas cremas, muchas cosas. Yo durante muchos años he sido profesor, llamémoslo así, o comunicador relacionado con el tema de productos químicos del hogar y tal. Y a esa pregunta te respondo de forma contundente. No hace falta ningún producto común. Es más, evitarlo la medida o te hacen daño o son una placebo. Y pues entraría dentro de la categoría de cualquier cosa que sea untuosa, ¿no? Y que tenga capacidad hidratante tiene el mismo efecto en la baba de caracol. Hombre, que digo, se va a saber lo de la baba, no van a saber lo que comen. No tiene por qué. Por eso digo que deberían haber estudiado otras cosas. Bueno, pero si lo venden y la gente lo compra, Se habla mucho para el tema de las cicatrices y